Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Guayaquil presenta Escuela de Formación en la Fe y Santidad. Buenas noches, queridos hermanos cursillistas. Este es un cortísimo mensaje que tiene el propósito de anunciarles el inicio de la Escuela de Formación en la Fe de modo virtual. La escuela inicia este miércoles 10 a las 8 de la noche por el canal YouTube del movimiento. Los invito de todo corazón a participar inscribiéndose y tengan en cuenta que va a ser muy cómodo porque van a estar ustedes en su casita, en su hogar y van a poder disfrutar de las clases. Al final de la clase, ustedes pueden acceder a la caja de información que hay dentro de cada clase y ver preguntas o aclarar temas que sean menester aclarar. De colores. Buenas noches, queridos hermanos. Un gusto poder compartir con ustedes esta noche. Mi nombre es Nancy Salazar, quien nos va a acompañar en el primer tema de la formación en la fe. Y sobre todo, hoy que es una noche muy importante para el movimiento, porque estamos en la apertura de la Escuela de Formación en la Fe. Y para ello, pues vamos a iniciar, como todo acto católico, y sobre todo cursillista, con la oración del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a iniciar nuestro proceso de formación. Introducción a la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento. Bien, y nosotros nos preguntamos, 2 minutitos, pensemos, Antiguo Testamento, tiempo atrás. ¿Y este tiempo atrás qué me quiere decir? ¿Un exceso de pasado o un exceso de teología pura? ¿Qué es ese tiempo atrás? Y vamos a descubrirlo hoy en esta noche. Bien, pero hoy vamos a compartir mucho más allá, ¿no? Dice, la Biblia no es solo un libro como algunos creen, sino una biblioteca completa, ¿no? Algunos dicen, ¡ay, la Biblia! Muchos hermanos o muchas personas dicen, la Biblia es nuestra espada que nos ayuda a seguir adelante. Otras personas dicen, la Biblia, no, yo mi respeto, la Biblia mejor de lejito. Otras dicen, yo no conozco, ¿de qué me estás hablando? Pero hoy yo le quiero demostrar que la Biblia, las Sagradas Escrituras, es una biblioteca completa, ¿no? Y la Sagrada Escritura está dividida en 2, que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero yo me voy a enfocar en esta primera parte en el Antiguo Testamento, ¿no? Que tiene algunos libros muy extensos, que es como el del profeta Isaías, y unos más cortos, que es el del profeta Abdías. Pero no quería dejar de resaltar al Papa, que afirma el 28 de abril de 2019 sobre la Biblia y dice lo siguiente: la Biblia no es una hermosa colección de libros sagrados para estudiar. No es, dice el Papa, sino que es la palabra de vida para sembrar. Entonces, por lo tanto, tenemos que quedarnos con esa premisa muy importante. Primera premisa para un laico comprometido cristiano: la Biblia es para sembrar. Entonces, desde allí, desde ese lugar, yo tengo que empezar a revisar y a poder interiorizar qué es lo que me quiere decir la Biblia. Y de esa manera, testimoniar teológicamente cómo Jesús quiere que yo viva. Pero ya se los voy a ir demostrando, vamos avanzando. Para ello he preparado un glosario de términos: lenguaje, lengua, habla, idioma, alianza, punto de partida del pensamiento religioso bíblico, unión entre el pueblo y su Dios,
Pentateuco, el nombre de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Pedagógico, enfoque en el pensamiento, doctrina de la Iglesia Católica. Perspectiva, punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. Otro léxico, relatos, conocimiento que se da generalmente detallado de un hecho, situación, versión, modo que tiene cada uno de referirse a un suceso, a un acontecimiento, historia, conjunto de narraciones extraídas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, crónicas, hechos que se consideran tiempo atrás, didáctico, comprende los poemas que ofrecen una enseñanza en forma agradable, tradición, conjunto de enseñanzas que recibieron los apóstoles de viva voz o les fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y toda esta gama de palabras, este glosario, van a ir escuchando a lo largo de la charla. Bien, pero vamos a situarnos cronológicamente. Hechos cronológicos fundamentales del Antiguo Testamento. Los patriarcas y Moisés en la época, en el año 1850-1220. Periodo de los caudillos, jueces, 1220-1030. La monarquía, Reino Unido, 1030-931. Judá e Israel, el reino dividido, 931-587. Exilio, 587-538. Y época persa, restauración, 538 y 331. Estos hechos cronológicos son situaciones puntuales que pasaron en cada uno de esos siglos, de esas etapas. Entonces, para ello, pero lo vamos a ir descubriendo cómo vamos a entrelazar estas etapas. Lo vamos a descubrir en el proceso del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que me quiere decir el Antiguo Testamento a mí? Que dice la hermana Nancy que se actualiza en el 2020. Pues sí, se actualiza en el 2020 y se los voy a demostrar por qué. Bien, en el artículo 3 de la Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia dice que la Sagrada Escritura, para que sigamos teniendo una segunda premisa, ¿no? La palabra de Dios expresada en lenguas humanas, que se hace semejante al lenguaje humano. Se hace semejante a mí, como persona, como ser humano, para que yo pueda interiorizar y para que yo pueda entender este amor apasionado que Cristo ha tenido siempre, a través de un Dios que deja un legado en el Antiguo Testamento. Y por eso la Biblia se divide en dos grandes partes: Antiguo Testamento con 46 libros y Nuevo Testamento con 27 libros. Yo les quiero decir que esto, toda la investigación basada teológicamente en la Biblia, queridos hermanos, en el catecismo, que se los voy a mostrar en el catecismo, y una serie de investigaciones de página web que realicé para poder entender de sacerdotes importantes, que un hermano cursillista me indicó uno que me pareció súper interesante, sobre el sacerdote José Fortea, que habla muy bien sobre toda esta terminología de la Biblia, y él centraliza como todo esto del Nuevo Testamento, y se los dejo ahí en la bibliografía, más adelante, que ya vamos a ver. Él tiene su canal de YouTube. Al tener su canal de YouTube, en tres temas, realiza un resumen de la Biblia. Tan importante y tan interesante y tan asertivo el sacerdote. Lo realiza de una manera cronológica e integral. Te integra en 3 temas de su canal de YouTube, en 3 capítulos, integra toda la Biblia. Entonces, hubo una investigación, hubo que ver videos, hay que leer para poder entender este proceso, que no es fácil, y este estudio de la Biblia es muy profundo. Aquí en el Antiguo Testamento creo que pudiéramos estar un año estudiando, pero bueno, vamos adentrando y vamos avanzando. Lo fundamental, y por lo menos rescatar lo más importante y necesario para tenerlo en cuenta, y sobre todo desde allí empezar a investigar y empezar a estudiar. La palabra testamento en hebreo, beri, griego, diateca, que significa alianza que Dios pactó primero con Abraham y luego con el pueblo de Israel. Mire, desde ahí viene todo esto, ¿no? Y el nombre del Antiguo Testamento, pacto o alianza, es la interpretación de la acción de Jesús de Nazaret. O sea, van avanzando antes de, ¿no? Este pacto y alianza se va uniendo. ¿Por qué? El Antiguo Testamento me va a llevar al Nuevo Testamento. Y te va a decir, ¿cómo? Porque hay un pacto y una alianza, y que ya la vamos a descubrir en todo este glosario y
y sobre todo en estos 46 libros que tiene el Antiguo Testamento. Bien, y aquí estamos, aquí tenemos una panorámica del Antiguo Testamento. Libros del Pentateuco, que son los primeros 5, luego vienen los libros históricos, que es 16, uno dice historia, vamos a ver esa historia del pueblo de Israel. Libros poéticos sapienciales, que son 7, y libros proféticos 18. En total 46 libros del Antiguo Testamento. Pero ahora sí, nosotros vamos a ir desglosando cada grupo cuál era su objetivo fundamentado, y ya lo vamos a ver. Entonces, el primer grupo, que es el Pentateuco, vamos a iniciar con Génesis 12 del 1 al 3, y se los voy a leer. Génesis 12 del 1 al 3. Dice lo siguiente: Yahvé dijo a Abraham, deja tu padre y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Y ahí les estoy demostrando, ¿no?, el fundamento de los orígenes, y que abraza al Pentateuco, que son 5. Y ahí hay un origen de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces, miren lo que dice. He subrayado en negrita para podernos trasladar allí, porque luego, con detenimiento, ustedes van a poder leer bien las diapositivas, ¿no? Los fundamentos normativos pedagógicos y la trayectoria del antiguo pueblo de Israel, liderado evidentemente, ¿no? Hay un líder allí. Y este líder, ¿qué es lo que hace? Guiar a este pueblo de Israel. Pero se los voy a demostrar en qué, en estos 5 libros. Porque Génesis es donde usted va a encontrar todos los orígenes. Por eso ya leíamos de Génesis 12 del 1 al 3. Todos los orígenes, de dónde viene, cómo se hizo, ¿no? Y Yahvé dijo a Abraham, deja tu país, a los de tu raza y a tu familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Entonces, el origen. Luego viene el Éxodo con la salida de Egipto. ¿Cómo se preparó esa salida? ¿Cómo pudo Moisés trabajar para que los israelitas pudieran salir en conjunto con Dios, ¿no? Luego viene Levítico, pero Levítico, ¿qué es lo que nos muestra? El ministerio de los sacerdotes. ¿Qué hacían estos sacerdotes? Ellos indicaban, ellos proponían y ellos realizaban la forma más asequible para que el pueblo pudiera entenderlo. Esa era su misión concreta, y proclamar a Dios, ¿no? Entonces, Número, libros de los censos del pueblo de Israel. En Número está todo publicado, los censos, en qué época se dieron, en qué siglo, cuánto tiempo, cómo iba trabajando, cómo iba viviendo el pueblo de Israel este proceso de censo. Y en Deuteronomio, el libro de la segunda ley. Entonces, unido estos 5 libros, ¿cuál es el fundamento de estos 5 libros? Fundamentados en normativas pedagógicas de la trayectoria del antiguo Israel, bajo la dirección de un líder humano junto con Dios, ¿ya? Y el autor insiste en la gran importancia de comprender a Dios, ¿no? Porque claro, si había un origen, si le habían mandado a Abraham, estaba como líder Moisés y todo este grupo de personas que seguían el legado que Dios había declarado, entonces había un seguimiento, pero ese seguimiento no era de la nada, había un proceso, ¿no? Había un origen, había un proceso de salida, había todo lo que corresponde a los censos y todo lo que corresponde a las leyes. Pero estas leyes eran promulgadas por los sacerdotes, y por eso su ministerio era tan sensible y tan delicado, porque ellos proponían las leyes de manera que el pueblo pudiera entender lo que Dios quería decirles. Y mire, tenemos como segundo los libros históricos, 16, y ahí les vamos a hablar con Josué. Josué 21, 45. Un momentito. Josué 21, 45. Ya. Bien. Dice, ninguna de las promesas de Yahvé quedó sin efecto.
todo se realizó. Josué 21:45 dice, ninguna de las promesas de Yahvé quedó sin efecto. Todo se realizó. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que en los libros históricos, todo este pueblo, todo esto que venían, ya venían con origen, venían desde un origen, desde la época, ¿no? Ya nos ubicamos cronológicamente, ¿no? Nos ubicamos más o menos entre los 1800, 2000, iba bajando, 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 hasta ubicarnos para ya entrelazar el Nuevo Testamento. Pero ellos, en la historia es que dice que Yahvé todo lo cumplió, ¿no? Mire usted, pero hay una cosa que quiero unir allí, que en esta historia que viene narrando el pueblo de Israel, no tiene una base como esta parte científica que uno habla así, esto, los indicadores. Aquí va unida y ligada a la perspectiva de fe. Y por eso el pueblo tenía leyes, tenía normativas, tenía códigos. ¿Por qué? Porque la historia narra, es la perspectiva de fe, una historia sagrada, donde los teólogos descubren la presencia salvadora de Dios en el acontecer diario. Y por eso se actualiza el Antiguo Testamento en el 2020, porque ellos en esa época, voy a retroceder un ratito, un momentito. En esa época, mire, desde 1850, dicen que hay muchas fechas, según varias investigaciones, hay muchas fechas de todo lo de los patriarcas, cómo se inició. Pero miren lo que nos dice, desde esa época lo que se hacía es ver la perspectiva de fe. Y es ahora, en esta cuarentena, quiero unir un poquito esa perspectiva de fe que nosotros tenemos. ¿Cuál fue la perspectiva de fe que tuvimos confinados cuántos meses? En casa, quédate en casa. Y miren lo que dice, en Hechos, en los libros históricos, es una narración de perspectiva de fe. Y nosotros, ¿cuál es nuestra perspectiva? Les dejo ahí en el corazón, ¿cuál es la perspectiva de fe que hoy tenemos? Bien, y mire, perspectiva teológica. Siguiendo con la misma ruta de los libros históricos, vamos a hacer como una clasificación como que se ajuste un poco más, una definición concreta. Dice Deuteronómica, porque nacen estos libros, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, ellos trabajaban mucho toda la parte de la justicia, y hacían un llamado a la conversión. Mire cómo se ligaba, cómo trabajaban, ¿no? Cada grupo trabajaba en algo definitivo, en algo que hacía que ese pueblo pueda vivir mejor, pero tenían sus leyes y tenían sus normativas. Y la historia, por ejemplo, los cronistas, Esdras y Nehemías, recopilaban los archivos y tradiciones. O sea que usted, cuando usted vaya a leer Crónicas, Esdras, usted va a encontrar todos los archivos que en esa época de los 1800 o de hacia abajo, antes de Cristo, se encontraba. Y los macabeos, que era lo que hacían en la parte de los macabeos, ellos más bien tenían versiones diferentes de todo lo que era la dominación griega y la imposición de la cultura helenista, todo esto en el siglo antes de Cristo. Entonces, cada uno tenía una misión. Es como los dones. A ver, relacionemos esta perspectiva teológica de los hechos históricos. Primero, que nos mueve a la fe. Segundo, y eso está teológicamente en la parte de los libros históricos, ¿no? Y segundo, que hay un grupo determinado que trabajaba mucho en la justicia y el llamado a la conversión. Otro grupo que recopilaba los hechos para poder entender por qué se daban diversas situaciones. Y el otro grupo que siempre y cuando trataba de la imposición y sobre todo de ir recopilando esto de la resistencia y rebelión entre los judíos, macabeos y la dominación griega. Pero también, y las historias ejemplares de Tobías, Judí, Esther y Ruth, ellos inspiraban los relatos patriarcales, y narraban episodios concretos, ¿no? Entonces, un episodio concreto, por ejemplo, nosotros pasamos el 2021 al 2021 y episodio concreto que se narra, la pandemia
la cuarentena. Este es un episodio concreto que se narra, que las clases se suspendieron, un episodio completo que se narra. Entonces ellos, en esa época, todos esos libros, cuando usted vaya a leer Tobías, Judía, Esther y Ruth, usted va a encontrar son narraciones y episodios, eventos puntuales de todos los que vivían en la época antes de Cristo, el pueblo de Israel. Entonces, esta es la perspectiva. Entonces, los libros históricos tienen una perspectiva clara en la fe, en la justicia, en la conversión, en narrar los hechos históricos, las tradiciones y en ubicar también esta parte de los relatos patriarcales. Bueno, y los libros poéticos y sapienciales. En estos libros poéticos me parece muy interesante porque estos son llamados didácticos por su enseñanza. ¿Qué nos enseñan? Didácticos por su enseñanza. Mire usted. Y por su forma poéticos. Nos enseña, ¿qué nos enseña? ¿No? Por su forma poético. Y sapienciales por su contenido. Si usted va al libro de Proverbios, ¿no? Ahí habla mucho. El libro de Proverbios tiene una narrativa muy puntual sobre todo lo que respecta de pronto a los padres, a los hijos. El que es buen hijo se lee, alargan los días, por ejemplo, lo encuentras en Proverbios. Entonces, este estilo de enseñanza para tu vida, te va narrando los libros poéticos y sapienciales. Entonces ahí, pero hay una cosa importante que los historiadores y los investigadores respecto a esto de los libros poéticos, que narra, mire, como todos los pueblos, también Israel desarrollaba esa riqueza de sabiduría popular, buena conducta, costumbres, reglas del buen vivir, que hacían parte de la literatura del pueblo, transmitidas de padres a hijos en las familias y enriquecidas por la sabiduría de los pueblos vecinos como Egipto, Mesopotamia y Canaán. Y lo vamos a hablar en el Salmo 89, pero para que se den cuenta, me habla de un buen vivir, de buenas conductas, por eso digo, se actualiza, ¿no? Esto pasó en una época puntual, antes de Cristo el Antiguo Testamento, pero nos deja un legado para que nosotros empecemos a refrescar y que también estamos viviendo diferentes situaciones como estas, como el de tener buena conducta, como el buen vivir, como el aprender de los otros, como la tradición de nuestros padres, abuelos, en todo nuestro proceso formativo. Entonces, la Iglesia, las Sagradas Escrituras, me ha dejado un legado tan importante que yo debo de reconocer. Y en el Salmo 89, del 2 al 4, les voy a leer lo siguiente. El amor del Señor por siempre cantaré, tu fidelidad proclamaré de siglo en siglo. Yo digo, tu favor es eterno al hacer el cielo, pusiste en él tu fidelidad. Una alianza hiciste con tu preferido, le juraste a David tu servidor. ¿No? Mire usted, el amor del Señor por siempre cantaré, tu fidelidad proclamaré de siglo en siglo. Por eso les digo cómo se actualiza, queridos hermanos, el Antiguo Testamento, de siglo en siglo, en el 1800, en el 2000, en el 500, en el 400, antes de Cristo y ahora en el 2020. Bien, y los libros proféticos se subdividen en proféticos mayores, proféticos menores. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Enfatizan la alianza con Dios, denuncian la infidelidad a Dios, motivan a la conversión y dan esperanza de una nueva vida. Entonces, mire cómo dan esperanza de una nueva vida. Y esto lo vamos a ver en Jeremías 1, del 4 al 10. Me esperan un momentito, por favor, y estamos, Jeremías 1, del 4 al 10. Bien, y nos dice lo siguiente. Ya. Dice, me llegó una palabra de Yahvé. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré. Y te destiné a ser profeta de las naciones. Yo exclamé, ¡ay, Señor, Yahvé! ¿Cómo podría hablar yo? Yo soy un muchacho. Y Yahvé me contestó, no me digas que eres un muchacho, irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No le tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Yahvé. Entonces Yahvé extendió su mano, me tocó la boca, diciéndome, en este momento pongo mis palabras en tus bocas. En este día te encargo los pueblos y las naciones. Arrancarás y derribarás,
perderás y destruirás, edificarás y plantarás. Entonces, miren, queridos hermanos, cómo los libros proféticos nos muestran esa temática distinta, esa temática de conversión y de esperanza, que no tenemos que tener miedo. Mire lo que le dicen a Jeremías, ¿no? Jeremías, el llamado de Dios, en el libro de Jeremías, llamado de Dios, ¿yo qué voy a hacer? Yo digo, ¿qué hago yo aquí frente a ustedes? Pero Dios dice, arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. Y eso es lo que el Señor quiere a través del Antiguo Testamento, que nosotros podamos entender que el Señor enfatiza en la alianza con Dios, se denuncia las infidelidades a Dios, pero también motivan a la conversión y dan esperanza a una nueva vida. Dios siempre nos ha dado la esperanza y este legado nos los deja de manera importante. Mire, Amós, Miqueas y Sofonías, la necesidad de que el pueblo cambiara, ¿no? Y ya ajustándonos a cuál era su objetivo, cuál era la finalidad de cada uno de los grupos, de los profetas y todo lo que ellos realizaban, ¿no? Porque estos profetas eran mayores y menores, pero realizaban una función, ¿no? Jeremías y Ezequiel advirtieron al pueblo sobre la venida de la derrota de Jerusalén. Zacarías y Malaquías predicaron a las personas que habían regresado del exilio. Y cada uno tenía un proceso. Entonces esto nos invita a decir que cada uno de nosotros tenemos un proceso también. Cada uno desde nuestros lugares, a los hermanos cursillistas, a un secretariado cuando nos invitan a participar en un equipo rector, y cada uno tiene una misión. Desde el Antiguo Testamento nos están mostrando, sería la palabra correcta, que hay personas con misiones distintas y que ajustan a algo que es necesario e importante, que ajustan a la misión, que guían y orientan, porque todo esto pasó antes de Cristo, pero orientaban a un pueblo, había un líder, y ese líder trataba de hacer el pacto que Dios, y unir y ser el vínculo con Dios para poder trabajar. Para poder trabajar. Los mensajes de Isaías parecen abordar todos los periodos de la historia de Israel y abarcar los eventos, ¿no? Entonces, imagínense, Isaías ya aborda todo este proceso desde los libros proféticos y cada una de las situaciones que se presentaban en el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, quiero ir resumiendo, para ir terminando, cómo resumimos el Antiguo Testamento, ¿no? Mire, el Antiguo Testamento nos propone el Pentateuco, histórico, profeta, poéticos y sapienciales. Poéticos y sapienciales, ¿no? Son 46 y nos da una experiencia religiosa del pueblo de Israel y la intervención de Dios en su historia. Mire, Dios interviene, qué palabra tan bonita, Dios interviene con nosotros. Y por eso, para que quede bien clarito, entonces, el Pentateuco, historia inicial y legislación del pueblo de Israel, origen, o sea, los libros del Pentateuco funcionan con la historia inicial y legislación del pueblo de Israel. Libros históricos, historia posterior del pueblo de Israel, y narran esa perspectiva de fe. Libros proféticos, en medio de grandes crisis, el pueblo judío profundiza su fe. ¿Por qué? A través de esos mensajes que Dios enviaba a estos profetas, el pueblo trataba de mejorar, de cambiar, que esa era la misión. Libros poéticos, de esa manera didáctica, esa forma de enseñar, reflexión sobre las grandes verdades de fe. Entonces, para que esto nos quede bien clarito, como resumen, vamos adentrándonos y poder entender que el Antiguo Testamento es amplio, pero que por lo menos hemos rescatado precisiones importantes, premisas importantes para que me quede un poquito despejada la duda, ¿no? Pentateuco, libros históricos, cuál eran su finalidad, cuáles eran sus objetivos de los libros poéticos y sapienciales también. Y bueno, aquí también quería hacer otro preámbulo frente a los periodos, ¿no? Durante el Antiguo Testamento está la ley, la premonarquía, la monarquía y la posmonarquía, ubicándonos también en el contexto de los siglos, ¿no? Y antes de Cristo. Pero todo esto pasa en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿quiénes forman parte del Antiguo Testamento? Por ejemplo, la ley. Y volvemos a insistir, yo creo que ya queda claro, ¿no? Los libros del Pentateuco se manejan en orígenes, leyes, censo, y aquí dice la formación de una nación. Y vamos uniéndonos nosotros a un gobierno.
unamos esto, ¿no? El Antiguo Testamento, en los libros del Pentateuco, me dan la formación de una nación, la ley. El Antiguo Testamento, y hoy en el 2020, el gobierno, la ley, nuestras leyes. Eso vivía el Antiguo Testamento, los 5 libros del Pentateuco. Y en la premonarquía, conquista y caos, ¿no? Ahí estaba Ruth, estaban jueces y estaban Josué. Esos eran los grupos que vivieron lo de la conquista y el caos, o sea, toda la situación que se daba con las guerras, las aversiones y lo que no creían y sí creían y todo lo que había que hacer en ese proceso y en esa etapa, ¿no? Y la monarquía, el Reino Unido y dividido, ¿no? Aquí un reino unido y dividido. Y esto nos habla Crónicas, nos habla Reyes y nos habla Macabeos. Entonces es necesario, importante poder entender. Y la posmonarquía, exilio y restauración, estamos ubicados en el orden cronológico que vimos anteriormente, ¿no? Y ahí está Esther, está Nehemías y está Esdras. Entonces, en esos libros usted va a encontrar todo este proceso que hablan del exilio y la restauración, cómo volvían para poder que la gente vuelva a creer en Dios. ¿Qué hicieron? ¿Qué premisas hicieron? ¿Qué indicadores, qué normativas, códigos, leyes volvieron a hacer para esta restauración? Luego del exilio y luego viene la restauración. Obviamente, salida, entrada y volver a confiar en un Dios, hacer que se confíe en Dios, que era lo que Dios había manifestado desde el inicio, ¿no? Porque eso en realidad es, al formar una nación, al tener leyes, al tener el origen de dónde viene, qué necesito que ese pueblo tenga, obtenga y con el que pueda vivir, yo puedo entender todo este proceso en estos 4 periodos del Antiguo Testamento, ¿no? Y bueno, y un cristiano no debe olvidar lo que dice el catecismo. Dios es el autor de la Sagrada Escritura, las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. No podemos olvidar, inspiración del Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios y porque están inspiradas son realmente palabras de Dios. Entonces es palabra de Dios. No es otra cosa, palabra de Dios. Y los deuterocanónicos, o la segunda ley lista que fue confirmada solemnemente en el Concilio de Trento en 1546, y son los libros de Tobías, Judith, Macabeos, Sabiduría, Eclesiastés y Baruch, que están dentro del grupo de lo que tenemos en la agrupación total de los libros del Antiguo Testamento. Ellos son parte de los deuterocanónicos, que fue por el Concilio de Trento, y esto lo avala la Iglesia Católica, ¿no? Y viendo a lo del padre José Fortea, él nos habla de que el corazón del Antiguo Testamento es el centro, ese centro y el corazón es Jesucristo, porque en realidad es el paso para ir a Jesucristo, el Antiguo Testamento, para ir al Nuevo Testamento. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque la Pascua, salida de Egipto, y Dios actúa allí en esa Pascua. ¿Cómo actúa? A través de las tablas de la ley, las acciones de Dios que hizo con ese pueblo, ¿no? Las tablas, que fue inmutable, ¿no? Y ejemplifica la ley, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad? Adoración al templo. La adoración al templo, y el templo, ahí había en el templo las Sagradas Escrituras, los Salmos, los profetas, y los profetas, ¿qué es lo que hicieron? Promover la fe. Y esa fe para poder entrelazarnos a un centro que es Jesucristo. Y bien, queridos hermanos, Jesucristo, la gran obra de Dios, ¿no? Entonces, les dejo la bibliografía para que puedan ustedes ingresar también. Está el Gobierno de Canarias, hay una bibliografía muy amplia con lo que respecta al Antiguo Testamento, el Catecismo, Introducción al Antiguo Testamento. Tenemos CatholicNet, Arciprensa, Enciclopedia Católica Online. Entonces ustedes pueden encontrar variedad del proceso de todo el Antiguo Testamento con profundidad, ¿no? Y pues bueno, ahí me pueden escribir, ese es mi correo, mi número de teléfono, me pueden contactar, pero sobre todo poder compartir con ustedes ha sido muy grato. Espero que pues haya habido un aprendizaje, pueda haber un aprendizaje luego de ver con profundidad, de ir avanzando en el Antiguo Testamento, porque es
amplio estudio teológico que habría que hacer, ¿no? Hay muchos teólogos, gente que estudia 5 o 10 años, los sacerdotes, dependiendo de las órdenes, hay órdenes que estudian y se forman durante 13, 12, 14 años, y nosotros los cristianos nos formamos toda la vida, pero nos formamos, debemos de formarnos integral, que la vida sea para nosotros un paso, como la salida de Egipto, un paso al Nuevo Testamento, que la salida de hoy de los cristianos comprometidos, de los cursillistas comprometidos y sobre todo del movimiento de cursillo de cristiandad sea un paso al Nuevo Testamento, que es un vivir con Jesús. Ya sabemos cómo viene el antiguo, con muchas leyes, con muchas normativas y con muchas situaciones en el entorno que han vivido antes de Cristo. Pero ahora, luego viene el Nuevo Testamento y nos viene a decir Jesucristo, aquí estoy, sigo con ustedes, pero sigo con fe, con luz, que nosotros como cristianos podamos ser siempre luminosos y alegres y que podamos entender que el Antiguo Testamento es un paso a la vida, de colores, hermanos. Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Guayaquil presentó Escuela de Formación en la Fe y Santidad.